Mi último día aquí en Tijuana, bueno, pero no puede faltar otro paseo. Vamos a conocer Rosarito. Un buen amigo mío nos va a llevar para allá. Así que vamos a ver qué nos encontramos en Rosarito. Luego todavía tengo clase y de ahí directo al aeropuerto. Vamos a ver qué encontramos el día de hoy. Oigan, aprovecho este trayecto para presentarles a Aldo, un buen amigo y fue mi alumno en uno de los diplomados de políticas. Aquí está Aldo. Muchas gracias. Hoy nos está paseando él, está dándonos un recorrido por Tijuana y también con él vamos a ir a Rosarito. Gracias, Aldo. No, muchas gracias. Bienvenidos. Este es uno de los tantos tramos de la división entre México y los Estados Unidos. Esta es la Colonia Libertad. Y bueno, es uno de los lugares icónicos que utilizan pues algunos medios de comunicación y el cine para ilustrar esta parte. ¿Por qué? Si ustedes observan, se puede ver incluso la línea divisoria hasta allá, hasta el fondo. Pues corre toda esta barda. El muro de Trump ya está construido desde hace mucho tiempo. No sé si él quiera levantarlo más o qué quiere hacer. Es prácticamente imposible y muy peligroso cruzar a esta altura. Pero bueno, aquí es donde podemos apreciar justamente este límite territorial entre México y los Estados Unidos. En la antigüedad incluso no había más que pues una cerca, una cerca de alambre, no había gran división. Ahora sí, después de esta barda que está en el lado mexicano, hay como un canal donde corre la Border Patrol, las camionetas, y más allá están unas bardas con reja, con alambre de púas. Esa sí es muy agresiva y por eso es muy difícil cruzar. Esta es una de las muchas columnas u obeliscos que están a lo largo de la frontera. Antes de que hubiera todos estos problemas migratorios, estoy hablando del siglo XIX, 1850 y tantos. Bueno, pues no era necesario bardas, no era necesario alambre de púas. Simplemente era necesario geográficamente ubicar dónde quedaba el límite de México y los Estados Unidos. Aquí la leyenda dice algo muy interesante. Destruir este monumento puede ser punible, o sea, castigable por autoridades mexicanas o por autoridades estadounidenses, porque este símbolo se comparte entre las dos naciones para marcar los límites territoriales. Interesante, ¿no? Imagínense estas casas. En cuanto inicia tu día, te despiertas y sales, lo primero que ves es el muro fronterizo. Increíble, hay una puerta, yo creo que igual y no abre, ¿verdad? Pero vamos a asomarnos. Ay, a ver qué hay de aquel lado. Ahí está. Ahí está el lado estadounidense, ¿se ve algo? Pues un poquito. Ahí está. Ay, ay, ay. Ok, él le comentaba a Emilio, me preguntaba él, ¿cómo se pueden cruzar, cómo se cruzan al otro lado, ¿no? Y le comento, este es un claro ejemplo que interpreto que los polleros rompieron aquí, tiraron y cruzaron. Obviamente los estadounidenses lo volvieron a soltar, pero este es un claro ejemplo de los mexicanos. Nada nos impide cruzar al otro lado. Porque brincarlo puede parecer alto, ¿no, Aldo? Pues, pero igual y no tanto, o sea, con un poco de condición física sí logras brincarte esta barda. Pero si van a pasar personas adultas, pues caben perfectamente por ahí. Evidentemente. Y si te fijas y si miras hacia allá. Ajá, aquí está. Pues mira, ahí está. Allá del otro lado no está una barda de concreto como en otros tramos, simplemente vemos una cerca de alambre a estas alturas. Y sin olvidar nuestro carácter como mexicanos, ahí está. Salen de sus casas y le tiran la basura del lado estadounidense. A este lugar lo llaman la Casa de la Mona. Bueno, ¿qué nombre, no? Lo voy a haber llamado la Casa de la Muñeca o de la Muchacha o de la Señora, pero bueno, la Casa de la Mona. Nos platican muy poquito de aquí, parece ser que vive gente ahí atrás. ¿Quién es el autor? Bueno, en la descripción les voy a dejar una liga a un reportaje sobre este lugar. Un avión en una de las colonias de Tijuana. Bueno, no se trata de un accidente ni de nada así. Los alumnos del Instituto Tecnológico de Tijuana lo construyeron, lo pusieron ahí y ahora es un símbolo también
parte del paisaje aquí en Tijuana. Aquí en Tijuana hay muchos inmigrantes haitianos. Sí. Y hay por todos lados. Las cirugías plásticas son mercancía común aquí en Tijuana. Y este es el médico más famoso, el cirujano plástico más famoso, el doctor Buenrostro. Irónico, ¿no? Me cuentan que aquí en las playas de Tijuana incluso hay gente que habita Tijuana que no ha venido ni conoce las playas de Tijuana. ¿Por qué se da esto? Miren, yo tengo una hipótesis. Me parece que hay pocas vías de transporte desde el centro de Tijuana hasta acá y las vías que existen no son baratas. Entonces alguna persona con un promedio salario medio bajo pues no puede darse el lujo de venir frecuentemente por acá. Y eso a pesar de que estamos prácticamente a 20 minutos del centro de Tijuana. Ya estamos en la carretera entre Playas de Tijuana y Rosarito, que está para allá. Pero aquí hay una muy buena toma para que podamos contemplar el mar. Vamos a verlo. ¿Qué ves este color? ¿Qué crees tú que es ese color? Debido a la neblina, al fondo casi no podemos apreciar unas islas, pero bueno, me decían que una es territorio norteamericano y la otra es mexicano. Parece ser que están deshabitadas, pero corre un rumor de que alguna vez hubo unos pilares para fundar un casino que sería de Al Capone. Ustedes ven esta bonita nata café, esta espumita. Bueno, pues es parte de los desechos que los humanos vamos sacando de las grandes ciudades. También aquí en Tijuana tenemos contaminación por drenaje, por desechos de nosotros mismos, los seres humanos. Seguimos avanzando en la carretera hacia Rosarito. La topografía del lugar da unos paisajes verdaderamente impresionantes. Este es el fraccionamiento Real del Mar, que también se encuentra rumbo a Rosarito. Aquí contrasta lo urbano y hasta saturado de Tijuana con esta parte que ya se encuentra en las afueras, que es de alto lujo. Y bueno, pues parece que hay una mejor calidad de vida aquí, solamente si tienes un buen poder adquisitivo. Si hay memes de alguien que llevaba un dinosaurio, yo también tengo el mío, miren, ahí está. A tu mano derecha ya empiezan los estudios Fox. Pues esto que estamos viendo son los estudios Fox que están despuesito de Rosarito. Aquí se filmó el Titanic y ahí donde está ese barco antiguo, bueno, son parte de los sets también. Llegamos a la playa con todo y el coche. ¿Ya vieron las gaviotas? Estas gaviotas son fauna de mar, no fauna política. Esto es Popotla, pero de aquí, de Baja California. Este es un lugar muy sencillo donde la gente viene a pasarla bien un fin de semana, un ratito, se come. Ya ven, los coches están, hacía mucho que no veía los coches ahí pegados a la playa, pero bueno, ahí están. Y vamos a esperar una panga, una embarcación de unos pescadores, a ver qué es lo que traen del mar. ¿Qué traen ellos? Lenguados. Lenguados.
¿Cuántos está, güey? Son esos nomás. ¿Nomás estos? Sí, güey, son dos nomás, güey. Este lenguado. Cárgalo, güey. Ahorita. Aquí en Popotla, dado que llegan los pescadores ya desde el mediodía, la gente viene a ofertar. Ellos dan el precio y la gente compra el pescado, pues para sus negocios de restaurante o reventa del mismo. Es todo un mercado de pescado aquí en Popotla. Es como las dos. Pues no, no es el desierto del Sahara, es Los Arenales. Después de Rosarito llegas a este lugar que, aunque es una superficie relativamente pequeña dentro de lo que es el paisaje general, bueno, pues hay dunas prácticamente como en el desierto. Este lugar se utiliza también como sede o como locación para películas y videoclips. Es interesante el color de la arena, la disposición del terreno, vale la pena venir un momento y contemplarlo. Sobre el equipaje. ¿Esto es un alga o es algo que sale del mar? Está pesado, se siente blandito, es como vegetal, evidentemente. Esta es la calle Revolución, la famosa calle de Tijuana que visitan los estadounidenses que pasan la frontera para venir aquí a consumir alcohol legalmente, por ejemplo, porque en Estados Unidos hasta los 21 años está permitido. Aquí a los 18 ya pueden consumir este tipo de bebidas. Este es el contraste, el turismo, la piratería, las artesanías raras, los caballos o burritos pintados como cebras, la prostitución, lo claro y lo oscuro como son las dos caras de Tijuana.
Estamos viendo entonces la auténtica ensalada César. Esa es la original, la única. ¿Fue inventada aquí? Y así es, en 1924 por el chef Livio Sartini. Pues seguimos recorriendo esta ciudad de contrastes bastante interesante como lo es Tijuana. Les voy a enseñar algo, este arco que tenemos aquí atrás, ahí está, no sé si lo alcanzan a ver. Este arco, bueno pues ahí están, miren, nos están saludando por ahí. Gente de Tijuana. Ese arco es el símbolo de Tijuana. No sé muy bien qué significa o quién lo mandó a hacer, pero la gente sabe que en cuanto ven ese símbolo, estamos hablando de Tijuana. Bueno, después de esta gran paseada tenemos que regresar a dar la última clase y a participar en la clausura, así que ya estamos en la universidad. Ahí va a ser en el auditorio, en esta parte de aquí abajo, aquí va a ser la clausura y la última clase. Así que vámonos para allá porque todavía nos falta cerrar el día. Las 6:25 del día 20 de julio de 2017 en el auditorio de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de California declaramos formalmente clausurado el diplomado de Oratoria, Liderazgo y Comunicación para la Transformación Política. Muchas felicidades y enhorabuena. Va cayendo la noche en Tijuana. A medida que oscurece, se acerca la hora en que tenemos que partir, regresar a la Ciudad de México.